Arte y Cerebro fue un proyecto que nació con el doctor Roberto Amador y el doctor Rodolfo Ginás. Con el doctor Ginás empezamos en un proyecto llamado Cerebrarium. La idea era volver a Bogotá, la ciudad del cerebro. Y para eso imaginábamos que una estrategia muy importante era el arte. O sea, cómo a través del arte tú ves el cambio del pensamiento humano en el tiempo. Una cosa era, que hablamos de música, cuando tú componías un madrigal. Otra cosa muy diferente es cuando aparece un Johann Sebastian Bach y tienes que hacer una fuga, o muy diferente es cuando aparece Queen y Freddie Mercury hace rock and roll. Las manifestaciones culturales van muy de la mano de las manifestaciones artísticas, pero curiosamente van también muy de la mano de la ciencia. La ciencia en la construcción de un instrumento musical. La gente a veces no se pone a pensar que detrás de un piano hay un estudio enorme, cientos de años en la construcción de la forma y la lógica en que los instrumentos musicales fueron construidos, las dinámicas y las técnicas para construir una guitarra, la forma en que esto estuvo relacionado con el cuerpo de la mujer. Entonces, como un acto cultural, por un lado, si hay una representación de ustedes no quieren que hablemos de las mujeres y las mujeres no tengan un papel protagónico en el mundo, entonces vamos a hacer un instrumento que represente, ¿sí?, la figura de la mujer. El arte es realmente, pues hay muchas definiciones, pero el arte realmente es una forma de expresar nuestro pensamiento. Lo vamos a expresar de muchas formas: hablando, bailando, cantando, tocando, etc. Entonces, y ese pensamiento hay que hacerlo con sentimiento. Esa es la que llamaremos estética. Entonces, realmente podemos entender a partir de la evolución cómo la música hace parte del cerebro, de nuestra forma de expresarnos. Está desde, si el cerebro es un tallo cerebral, y aquí está el cerebro, la parte más primitiva ya está integrado, y luego va evolucionando a un cerebro mucho más complejo y luego uno más complejo, y entonces cada vez se va haciendo el conocimiento del pensamiento más integrado, y la música hace parte de eso. O sea, nosotros tenemos música en nuestro cerebro, no está en los instrumentos, y la música nos permite comunicarnos de forma mucho más fácil. Por eso es que cuando uno habla de las emociones, o si estoy triste, o si estoy feliz, eso hace parte de la música. Con el doctor Amador hemos hecho muchas puestas en escena también, y hay una línea de investigación fuerte en la Universidad Nacional, donde curiosamente hoy somos referentes en el mundo. Cada año nos invitan a diferentes congresos internacionales. Normalmente nosotros cerramos estos congresos internacionales. Los últimos dos a los que nos invitaron son el Congreso Mundial para el Desarrollo del Talento en la Niñez, manejado por la FIS, por la CELIC, que son organizaciones internacionales. Eso lo hicimos en Bolivia. El próximo año vamos a estar en Chile, Perú, vamos a ir a Suecia. Tenemos diferentes escenarios donde este discurso, arte-ciencia, ocupa un lugar muy importante hoy en el mundo, porque curiosamente Colombia sigue viviendo como en el siglo XVII en cuanto a conceptos donde separa la ciencia, separa la cultura, separa la educación, separa el arte, separa la música, y cree que cada uno está en un cajoncito independiente, cuando realmente en el mundo, desde el posmodernismo, mediados del siglo pasado, ya estamos viviendo un nuevo renacimiento. Y si recordamos el renacimiento, sin ir tan lejos, poniendo un ejemplo, Leonardo da Vinci reunía todas las áreas en un solo lugar. Para Leonardo da Vinci no había problema en hablar de diseño aeronáutico, hablar de composición musical, hablar de pintura, hablar de arquitectura, hablar de escultura, hablar de astronomía. El conocimiento es uno solo. Lo único que varía es la inmensa interpretación que nosotros hacemos en diferentes lenguajes, a los cuales le hemos dado categorías. El proyecto de Arte y Cerebro y Música va dirigido a los estudiantes de todas las facultades de la universidad. Es transdisciplinar, y es muy interesante cómo la perspectiva de cada uno de los estudiantes enriquece la cátedra. Llevamos 15 años con ella, hoy en día tenemos más de 100 alumnos, y los tenemos en el mismo reunión. Están en diferentes niveles, incluidos maestrías, y se les pone un problema a resolver. Son problemas que se dividen durante el semestre,
se dividen en 4 módulos, unos con más hacia la música, otros más hacia el cuerpo, otros más hacia la imagen y otros más hacia la integración de todos los conceptos. Yo soy estudiante de fisioterapia y como que siempre había pensado, yo soy de ciencias de la salud, yo no soy tan interesante como los chicos de filosofía, de artes. Y me di cuenta que la fisioterapia era un arte, gracias a Arte y Cerebro hice una exposición con pacientes de fisioterapia y pues logramos ver cómo la fisioterapia y todo lo que hacemos por un ser humano puede ser arte si tiene un significado y un valor. Por mi profesión, soy médico, desde niño soy pintor y luego hice neurología y entonces comencé a encontrar que podíamos unir todos esos conceptos y con las ciencias que se evolucionaron al final del siglo pasado, última década, y la primera década de este siglo, se logró desarrollar todo el conocimiento biológico, pero con ese conocimiento biológico no serviría si no se implicara con las ciencias humanas. O sea, que las ciencias humanas se le pone biología y eso se dispara el conocimiento. Una de las experiencias que me dejó la clase fue notar cómo habían compañeros que llegaban, gente joven que tenía de pronto algún problema de tristeza, depresión, y la clase les ayudaba a superar esos procesos, porque entendían cómo funcionaba su cerebro ante estas situaciones y lograban modificar acciones. Y me escribían al correo, gracias a la clase tal cosa he cambiado. Gracias a la clase yo misma empecé a orientarme profesionalmente y escogí fisiología, que es biología humana, pero hacia la docencia, como la hace el profesor, que no es la biología así, la célula aislada, sino la biología siendo parte de un ser humano y un ser humano que mira un cuadro de Picasso. Que mientras en Colombia estos talentos son desaprovechados, y es un poco de lo que me refiero, a que no existe ese impulso social que permita que esto sea visible, que además sea digerible por parte de la mayoría, en otros lugares del mundo esto sí es privilegiado. Si tú te das cuenta, Colombia es un país que se caracteriza por tener grandes talentos a todo nivel y desafortunadamente tienen que irse para poder desarrollarlo en otros lugares del mundo, porque infortunadamente el pensamiento alrededor de la ciencia y del arte en general es un pensamiento muy deficiente. Desafortunadamente al Estado no le interesa que en Colombia se piense, que en Colombia se cree, que en Colombia se desarrolle un pensamiento libre que nace muy de la lógica de la música y del arte y que nace también muy en el campo de la ciencia a otros niveles. Entonces, creo que existe un enorme talento, creo que hay muchas posibilidades, creo que tenemos enormes exponentes en todas las áreas del campo musical, pero infortunadamente el medio no privilegia que eso sea visible, que ellos se desarrollen y que finalmente eso genere un discurso complejo que alimente a la sociedad colombiana y que además permita que esto sea visible ante el mundo.